Continuamos, amados hermanos y amigos, con las lecturas devocionales, reflexiones, comentarios en la palabra de Dios. Hemos avanzado, casi llegando al final de este libro, esta epístola escrita por el apóstol Pablo. Segunda a los Corintios. El apóstol Pablo en los últimos tres capítulos, 11, 12 y 13, hace un apretón a la conciencia de la iglesia, a la conciencia de los creyentes, una defensa de su ministerio, una demostración humilde. Parece que fuera una demostración de orgullo, pero no lo es. Había un grupo de creyentes allá en Corinto que se levantaron contra él para criticarlo, para acusarlo de que él no era apóstol y promocionaban a falsos profetas y falsos apóstoles. Los promocionaban, los ponían a competir con los apóstoles verdaderos y aceptaban los halagos y las estafas de falsos predicadores y los ponían a competir con los verdaderos. A Pablo lo menospreciaban y Pablo tiene que hacer una defensa diciéndoles, pues nosotros fuimos a Corinto cuando no había iglesia y predicamos y de nuestras predicaciones surgieron ustedes y se convirtieron y les hemos enseñado la palabra y los hemos visitado. Nunca les hemos quitado dinero. A pesar de mis necesidades, dice Pablo, nunca les he pedido nada, he trabajado con mis manos, he ayudado a los necesitados y más bien a otras iglesias les he pedido ofrendas para ayudarlos a ustedes y ahora pues así me pagan con menosprecio. Pero la verdad es que aunque Pablo hace esta defensa, todo ministro de Dios sabe, y Pablo lo sabía, todo ministro de Dios sabe que podemos ser mal pagados, mal retribuidos y tener gente en el discipulado que hacemos, tener gente desagradecida. Eso lo sabemos todos. Hemos enseñado a muchas personas que finalmente terminan hablando mal de nosotros, terminan yéndose de nuestro lado, expresándose déspotamente. Y pareciera que algunos incluso están esperando como el día de la falla para ver cómo nos critican y nos hunden. Eso es muy normal en el ministerio. El ministerio es muy sufrido y todo ministro debe saber que no siempre las ovejitas que escuchan sus enseñanzas le van a agradecer, le van a pagar bien, lo van a bendecir. No, no, no. Por el contrario, somos abandonados, somos traicionados, porque el mejor pastor que ha existido fue el Señor Jesús. Después de él podríamos poner otros ejemplos. Por ejemplo, Moisés fue un excelente pastor de Israel. Podemos poner otros ejemplos, pero el Señor Jesús fue el mejor pastor que existió, el buen pastor, y a él le pagaron mal sus ovejas. En el capítulo 6 de Juan, por ejemplo, aparece que lo abandonaron después de que él les dio una enseñanza dura y fuerte y firme. Dijo, yo soy el pan bajado del cielo. Y le dijo, coman mi carne, coman mi sangre. Y lo abandonaron. Por allá en el versículo 60 de ese capítulo les dice que ellos le responden, dura es esta palabra y no queremos oírla. Y dice, desde entonces, muchos de los que le seguían lo abandonaron. De esas multitudes lo dejaron y después gritaban, crucifícale, crucifícale. Lo abandonaron y lo traicionaron. Pero sus más cercanos, el día que lo capturaron, tuvieron miedo también y tuvieron vergüenza y se fueron y uno de sus discípulos lo vendió. Así de que la traición y el ser malagradecidos también se encuentra dentro del pueblo de Dios, dentro de la gente a la cual enseñamos. Hacemos nuestro mejor trabajo, nuestros esfuerzos, nos trasnochamos, hacemos lo que podemos por la iglesia, nos esforzamos, los atendemos, no les cobramos y aún así tenemos gente que no ve nuestro esfuerzo, sino procura criticar, acusar o hacer cualquier cosa que nos denigre o que nos lastime. Eso es algo que ocurre en el ministerio. Y el apóstol Pablo lo sabía.
pero de todas maneras, al enfrentarlo, estaba sintiendo este dolor y él tiene que hacer una defensa y una demostración que parece que él se estuviera gloriando. Y en el capítulo 11 y les dice de todos sus sufrimientos y angustias y ayunos y tribulaciones, le dice, yo les he demostrado que en lugar de quitarles, he sufrido por las iglesias y he sufrido por ustedes. Y cuando llega al capítulo 12, él les habla de revelaciones. Y aquí tenemos que tener muy claro que los apóstoles y profetas tenían revelaciones porque ellos eran llamados a ese ministerio y a ese don de tener revelaciones únicas y exclusivas, cosa que muchas iglesias de hoy no entienden. Tenemos un montón de hermanitos en las iglesias contando cuentos y fábulas de que tuvieron revelaciones, que fueron al cielo, al infierno, y venden CD en las iglesias, cassettes, CD, grabaciones, y los invitan a campañas para que cuenten sus fábulas de que han ido al tercer cielo, aquí, al bajo mundo, al tritocosmos y no sé cuántas cosas más. Mis amados hermanos, si quieren que les creamos, de verdad quieren que les creamos esos cuentos. Eso no existe, amados hermanos. No existe. No hay tal revelaciones. Si alguno nos dice que tuvieron un sueño, eso sí se lo creemos. Un sueño sí, una pesadilla, un sueño donde se soñaron con Jesús, con el infierno, con el cielo, eso es muy normal. Cualquiera de nosotros puede soñarse algo así. ¿Y por qué no? Ya sea por pesadilla o sea porque tuvo un sueño es normal. Pero cuando nos dicen que tuvieron visiones y revelaciones del cielo y del infierno y van por las iglesias predicando campaña, están mintiendo y no nos interesa quién sea que lo cuente. Que el evangelista fulano de tal, pero es que es un hermano reconocido, no nos interesa quién. Eso está fuera de la escritura. La palabra del Señor fue revelada en visiones y en muchas maneras en el Antiguo Testamento a los profetas, en el Nuevo Testamento a los últimos apóstoles y profetas. Y se cerró en el capítulo 22 el Apocalipsis y ya no hubo más esas visiones ni revelaciones. Esto es lo que duele a muchos creyentes niños en este tiempo, que les digamos, les duele y se sienten heridos y lastimados cuando los hemos confrontado y nos dicen, a mí se me apareció el Señor Jesús y me llevó al cielo, me mostró todo el cielo y todo el infierno y tienen más revelaciones que ni siquiera las que tuvo el apóstol Pablo. O sea, son más ungidos que Pablo y más ungidos que todos los apóstoles juntos y quieren que nosotros les creamos tales cosas. No existen tales cosas. Y nadie verá al Señor Jesús sino en su segunda venida cuando Él venga y todo ojo le verá. Nadie más lo verá sino en su segunda venida. El Señor levantará su iglesia, la llevará al tribunal de Cristo, a las bodas del Cordero. La iglesia le verá. Y luego el Señor aparecerá al mundo entero para juicio de este mundo. Y todo ojo le verá y lamentarán los que le crucificaron. Mientras tanto, nadie está viendo al Señor. Nadie está teniendo esas revelaciones, ninguna cosa de esa de que fui al cielo y al infierno. Eso terminó en Apocalipsis capítulo 22. Maduren, hermanos, crezcan y no anden detrás de esos cuentos y fábulas siguiendo campañas aquí y allá que porque un hermano cuenta esas cosas. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de saber qué hay en el infierno si la Biblia ya dice lo que hay allí? Y más de lo que la Biblia dice es añadir a la escritura. Así de que esos hermanos nos han contado muchas más cosas de lo que la Biblia no dice. ¿Y de dónde salieron estos nuevos profetas y apóstoles con todas esas visiones y revelaciones de que fueron al cielo y al infierno? ¿De dónde salieron, amados hermanos? ¿A quién pretenden engañar? Yo sé a quién engañan. Engañan a los niños incautos que asisten a las iglesias, a hermanitos inmaduros que no les gusta prepararse, que no les gusta orar, que no les gusta escudriñar la palabra con seriedad, capítulo por capítulo y versículo por versículo, sino que tienen pereza de estos estudios y les gusta es las fábulas y los emocionalismos. Les gusta llenar la iglesia de cacareos, de tirarse al piso, de visiones, de revelaciones falsas. Eso les gusta porque son niños. Pero cuando leemos la escritura con seriedad, nos damos cuenta de todo lo que allí está escrito. La palabra de Dios es la única verdad.
Entonces, el apóstol en el capítulo 12 comienza a demostrarnos, sin querer gloriarse, pero le tocó gloriarse. Comienza a demostrarnos que él es un verdadero apóstol con revelaciones que no han tenido otros, con cosas que ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento vieron, sino que de manera exclusiva se les mostró a los apóstoles y se le mostró al apóstol Pablo. Entonces la lectura dice así a la letra, en el nombre del Señor Jesús. Ciertamente, pues no me conviene gloriarme, pero bueno, ustedes me obligan. Vendré, les voy a hablar de las visiones y de las revelaciones del Señor. Entonces, él dice que él no gana nada con ser orgulloso y hablarles de las visiones y revelaciones. Él no debería ser orgulloso, pero él ha tenido revelaciones de profeta y de apóstol recibidas del Señor. Sigue diciendo, conozco a un hombre. Él está hablando de sí mismo, pero él toma este camino de decir, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, o sea, hacía 14 años atrás, él había tenido estas visiones. Dice él, yo no sé si fue en el cuerpo, no sé si fue fuera del cuerpo, Dios es el que sabe, pero tuvo esta experiencia tal hombre, está hablando de sí mismo. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él nos habla de un tercer cielo aquí que no nos explica cómo es eso de tercer cielo. O sea, cuántos cielos existen. Si existe algo más allá del tercer cielo, o él llegó a la puerta del tercer cielo, o cómo es eso de tercer cielo. Por tanto, los eruditos sacan algunas conclusiones. Obviamente tenemos que sacar alguna conclusión leyendo lo que los mejores teólogos nos explican y dicen, bueno, posiblemente el primer cielo es este que estamos viendo, el cielo azul que conocemos. El segundo cielo pues sería entonces el universo entero. Y el universo es, amados hermanos, se puede decir infinito, por decirlo de alguna manera. O sea, es interminable. Nunca lo conoceríamos. Donde están todos los planetas y estrellas y tantos soles que hay, galaxias, en fin, eso es, no lo podemos conocer, ¿sí? Es infinito. Ese sería entonces el segundo cielo. Y luego entonces el tercer cielo, ¿dónde sería? Más allá de las estrellas, más allá del infinito, más allá de los planetas y de las estelas, más allá de todos los colores celestiales del universo. Allá creemos entonces que allá habita el Señor, donde es inaccesible, donde nadie puede llegar. Allí habita el Señor en toda su gloria y su esplendor. Entonces Pablo dice que fue llevado al tercer cielo, posiblemente a la puerta de ese lugar para que mirara hacia adentro. Él no sabe si en el cuerpo, él no sabe si en el espíritu, cómo fue, él no lo sabe. Pero dice que fue arrebatado hasta el paraíso, donde él oyó palabras inefables, inexplicables, palabras muy profundas que no les dado al hombre expresar. No le es dado significa que no le fue autorizado y que ni siquiera puede expresarlas completamente. Pero tampoco Dios le permite. Estas dos cosas es necesario tenerlas en cuenta. Por un lado, son inexplicables, cosas demasiado profundas, fuertes, grandes. Las maravillas que vio el apóstol con palabras humanas casi no alcanzan las palabras para poderlo decir. ¿Qué hay allí en esas maravillas después de las luces más preciosas que puedan existir en el segundo cielo, donde podríamos pensar que esa ya es la gloria y no, no lo es? El segundo cielo del universo puede ser hermoso, puede ser precioso, puede parecer glorioso, pero no es la habitación de Dios. Es más allá del más allá, donde no puede llegar ningún cohete, ningún satélite, ninguna cámara,
donde nadie puede tomar fotos, absolutamente nada llega a ese lugar, solo se llega estando en la presencia de Dios y lleno del Espíritu Santo cuando llegamos en oración, cuando pasamos al lugar santísimo con los ojos cerrados y clamamos al Señor desde nuestro corazón, como dijo el Señor a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y desde lo profundo de nuestro ser llegamos hasta el lugar más allá de los infinitos, más allá, donde nadie puede llegar, pero por causa de Cristo, los creyentes son los únicos. Los creyentes son los únicos, no las religiones, ni las sectas, ni los que se creen santos, ni los que se creen justos. Nadie puede llegar, sino los que llegan en oración por haber sido redimidos por la sangre de Cristo, llegan hasta ese lugar, hasta ese lugar. Entonces a ese lugar fue arrebatado el apóstol Pablo. Por eso cuando escuchamos a estos hermanitos ingenuos que pretenden a nosotros ilusionarnos con eso de que se me apareció Jesús y me llevó y me mostró que los niños son como los ángeles, me mostró los niños abortados, todos esos testimonios los he escuchado yo de esas personas y dicen, y me mostró un río limpio y me mostró yo no sé qué, no, estos son más grandes que Juan, son más grandes que Pablo, son más grandes que los 12 apóstoles. Me mostró tantas cosas que Pablo dice que no las puede describir, no las puede describir. Juan, el apóstol, describió algunas de esas cosas. Pero si nosotros pensamos que ya conocemos todo porque hemos leído Apocalipsis 21 y 22, hermanos, somos muy infantiles. Si leemos esos dos capítulos y pensamos que eso es todo lo que hay y que ya no hay más nada sino lo que está en capítulo 21 y 22, amados, lo que Juan pudo expresar es lo que él alcanzó a expresar, lo que le fue permitido. Pero Pablo nos dice aquí que ni siquiera le es dado expresar, no le es permitido expresar. Dios no permite lenguaje humano que pueda expresar lo celestial, lo eterno y lo poderoso que está reservado para aquellos que le aman. Aquel día, cuando entremos por esas puertas a lo más grande y glorioso de nuestra esperanza bendita, ese día comenzaremos en ese cielo a cantar, a alabar, a gritar y a saltar como nunca lo imaginamos, de la alegría que jamás imaginamos y del gozo que no podemos explicar. Ese día diremos, valió la pena perseverar, valió la pena luchar. No porque ganamos ese lugar, nadie lo gana ni nadie se lo merece, sino porque el Señor nos permitió perseverar en fe, porque Él nos había regalado ese cielo como un regalo para sus hijos gratuito, que el único que lo ganó para nosotros fue Cristo. Abandonó su gloria, su estado de gloria eterna, la gloria que tenía al lado del Padre, y vino y se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para que nosotros podamos algún día, después de partir de esta tierra tan corrupta y tan baja por culpa del hombre, y podamos partir a la gloria eterna para ver esas mansiones inimaginables, esas moradas preparadas, llenas de brillo y de luz inaccesible. Qué maravilloso es ese lugar donde fue llevado Pablo, y dice, no le es dado expresar. Él dice que él conoce a ese seguidor de Cristo, que hacía 14 años atrás fue llevado a ese lugar, que él fue llevado a ese paraíso y escuchó palabras demasiado maravillosas, pero nadie las puede repetir, nadie las puede expresar. A ningún hombre se le permite tal cosa. Él dice, bueno, yo me voy a gloriar de ese hombre. Pero él dice, no me voy a gloriar de este hombre que están viendo aquí, no, no me voy a gloriar de mí. Dice, de ese hombre que fue llevado al cielo, si en el espíritu no lo sé, si en el cuerpo yo no lo sé, pero me voy a gloriar de esas visiones. Él dice, bueno, ustedes me obligaron a gloriarme, ¿qué más voy a hacer? Dicen que no soy apóstol. Bueno, dígame quién ha tenido estas revelaciones que he tenido. Y comienza a expresar las revelaciones. Amados hermanos, ¿cómo quedarían boquiabiertos los otros superapóstoles falsos y los superprofetas falsos que habían alrededor de todas esas iglesias al escuchar estas revelaciones? Ellos quedaron
Tuvieron que inventar también ellos cuentos, como hoy estamos viendo a un montón de predicadores inventando cuentos. Por eso les dije de uno que sale por ahí en las redes diciendo que se le apareció el Señor y le dio una credencial y le dijo, tú eres mi predicador, qué sé yo, predilecto, favorito. A mí eso me da risa. Ay, me da risa, amados hermanos. Predilecto, favorito, o sea, Él es superior a todos los predicadores que existimos. Él es mayor que todos, amado. A mí no me da envidia, a mí me da risa, me da tristeza, me da molestia también que Él se crea tan grande cuando la misma palabra del Señor dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe seguir. Algunas personas tratan de echarme flores diciendo que es que el hermano Yair explica, que es que el hermano Yair enseña, que uno le entiende. Y yo digo, Señor mío, tomo estas flores con humildad, porque la verdad, francamente, mis hermanos no tienen ni idea de los esfuerzos que hago para poder comprender las lecturas bíblicas, porque soy tan débil como todos los hombres. Soy tan débil y tan insuficiente para este trabajo que yo no sé cómo es que Dios escoge a hombres tan incapaces como nosotros, del vulgo, del común, del populacho, nos sacó de los billares, de la cervecería, de la esquina, de la parranda, de estar bailando rock and roll y reggaetón en cualquier esquina y nos trajo, nos limpió, nos organizó la mente, el espíritu, el alma, nos condujo a su palabra y nos dio un léxico, una oratoria. No sé cómo lo hizo el Señor, pero con grande dificultad hacemos este trabajo de explicar la palabra de Dios. No es que somos grandes, ni bonitos, ni perfectos, ni nada de eso, amados hermanos. Estamos aquí por purita gracia del Señor, pero por purita gracia es que hacemos este trabajo. Entonces Pablo dice, yo no tengo nada que gloriarme de mí, sino de mis propias debilidades. Así digo lo mismo que el apóstol. Puras debilidades es lo que tenemos. Sin embargo, él dice, bueno, si quisiera gloriarme, pues yo no sería tonto, insensato, porque a la verdad no estoy mintiendo. Yo estoy diciendo la verdad, diría la verdad de todas maneras. Pero bueno, para que nadie piense de mí más alto de lo que debe pensar y de lo que ve en mí y de lo que oye de mí, pues entonces no me voy a gloriar de mí, ni de mi grandeza, sino de mis debilidades. Miren bien, yo me voy a gloriar más bien en ese hombre que fue allá al tercer cielo, a ese. Habla como si fuera una otra persona, ¿no? Pero él está hablando de sí mismo. Y dice, y para que las grandezas de las revelaciones, y ahí entonces dice, soy yo. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, pues me fue dado un aguijón en la carne. Dios me ha azotado, me ha permitido un mensajero de Satanás que me visita, que me abofetea, para que yo no me enaltezca sobremanera, para que no me sienta grandote y superapóstol igual a esos falsos. Entonces Dios ha permitido que yo tenga un aguijón en la carne que me castiga. Dice, yo le he rogado 3 veces a mi Dios que me quite este aguijón, pero ¿saben qué me ha respondido? Él me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Versículos 5 al 9 estoy leyendo. Bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder, el poder de mi Espíritu Santo, se perfecciona es en la debilidad de ustedes, de mis siervos, de mis hijos. Así de que bástate mi gracia. No te voy a quitar los aguijones. Ahí te van a bofetear para que no te sientas gracia, no te sientas grande, sino comprendas que es por gracia. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos esos aguijones que nos debilitan? Yo los tengo, amado, y Dios no me los quita. Usted también los tiene. Aguijones que nos hacen sentir humanos. Tentaciones que nos dejan entender que no somos tan grandes, ni tan puros, ni tan santos como nos creemos a veces. Cuando llegan esos aguijones que nos debilitan la salud, que nos debilitan la fuerza espiritual, que nos hacen sentir tan humanos y carnales, ahí es que entendemos que no somos tan poderosos, ni tan santos, ni tan perfectos. Ahí decimos, Señor, realmente donde nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto
queda mi corazón abierto. Allí tengo que ser sincero. Allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta y tu perdón lo que sustenta. Si la gente pudiera ver en nosotros lo que realmente luchamos, lo que realmente enfrentamos cada día para estar de pie, se darían que es por pura gracia, que es su gracia y su perdón la que nos tiene de pie. No podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de su gracia, de su amor, de su perdón. Qué maravilloso es el Señor. Bueno, el apóstol dice que él podría presumir, pero él no quiere presumir. Él no lo va a hacer para que nadie piense más alto de lo que debe pensar. En el versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades y en las persecuciones, en las angustias que tengo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil es cuando viene la fuerza de Cristo a mí. Por eso él prefiere alegrarse en todos esos insultos, en todos esos menosprecios, en esas penas, en las cárceles que ha sufrido. Él prefiere saber que él es un hombre débil, que depende totalmente del Señor, porque se siente fuerte solamente en Cristo. Bueno, a partir del versículo 11, él reconoce y dice, me he hecho como un necio al gloriarme delante de vosotros, pero bueno, vosotros me obligasteis a ello, porque yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles que ustedes tienen allá metidos en la iglesia, aunque yo no soy nada. Pero ustedes me han hecho menor que esos que ustedes tienen allá metidos. Así que me hacen hablar aquí como si fuera un tonto. Ustedes son los que me obligan, porque deberían hablar bien de mí y decir, aquí tenemos un ministro que nos ha visitado, un equipo de trabajo, ha venido Lucas, ha venido Tito a visitarnos, ha venido Bernabé, ha venido Silas, todos ellos han venido a visitarnos. Deberían reconocer mi equipo de trabajo y decir, han venido con Pablo. Ustedes deberían alabarme. Me hacen hablar como un tonto, pero es que ustedes deberían reconocer el trabajo que he hecho, pero no han querido. Entonces, en el versículo 12 y 13 dice, con todas las señales de apóstol se las he demostrado. Han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Señales, prodigios, milagros son señales de apóstol, fundar iglesias, revelaciones. ¿Qué más quieren ustedes que les demuestre? Porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Está diciendo ironías el apóstol, los está reprendiendo. Por eso le dije que en este capítulo él aprieta, le dice, todas estas señales y maravillas han demostrado que soy un ministro de Dios, un apóstol. Ustedes no deberían tratarme como si fuera menos que los demás, porque yo no he hecho de ustedes iglesias menores que las demás iglesias. No he querido ser carga para ustedes absolutamente nada. Mi intención no es ofenderles a ustedes. Ahora, a partir del versículo 14, él dice, los voy a visitar por tercera vez. Ya estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso. No se preocupen. Yo no les pongo carga como esos otros apóstoles que van allá y ustedes les dan todo, hasta la risa, su ganado, todo lo que tienen se lo entregan a ellos. Yo no, tranquilos. Yo no busco lo vuestro. Yo no busco sus tesoros. Al contrario, trabajo para ayudarles. Yo busco es el corazón de ustedes, dice, sino a vosotros que no deben, ¿acaso no deben atesorar los padres para los hijos? No los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, como padre que los trato a ustedes como hijos, voy a gastar lo mío. Yo como el mayor, con el mayor placer, voy a gastar lo mío. Y aún yo mismo gastaré mi propia vida por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos, porque ustedes realmente demuestran que me aman menos de lo que yo los amo a ustedes. Ustedes no demuestran sufrimiento por este servidor. Yo he demostrado que entrego mi vida, así me maten
por las iglesias a las que le predico. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Está siendo irónico. Dice, seguro que los he engañado. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? 14 al 17. Entonces voy a visitarlos. No pretendo ser carga para ustedes de ninguna manera. Nunca he sido carga para ustedes. Ustedes lo saben. Sino que como un padre, más bien he ahorrado para darle a mis hijos. Más bien busco la forma de ayudarles en lugar de quitarles. Me siento feliz de gastar hasta mi propia vida para que ustedes. Yo no los he querido engañar de ninguna manera. Les he hablado claro todo lo que les digo. Sin embargo, ustedes piensan que yo estoy siendo astuto, que me estoy aprovechando de ustedes y que los estoy engañando. Qué maldad de su corazón, les está diciendo Pablo. Les reprocha. Yo no me he aprovechado de ustedes. ¿Acaso cuando he enviado a Tito o a alguno de los muchachos que he enviado para que me hagan mandados allá, acaso me he aprovechado de ustedes? Les he dicho, mire, vaya, les quita plata, quíteles ofrenda y me traen. Ustedes saben que no es así. El versículo 18 dice, yo le rogué a Tito y lo envié con otro hermano. Pablo no nos dice aquí cuál hermano. Nosotros creemos, pensamos que quizás se refiera a Lucas, puede ser que era el hombre de confianza también, pero no nos dice cuál otro hermano. Dice, yo les envié a Tito. ¿Acaso los engañó Tito? Los han engañado los hermanos que he enviado. Él ha procedido con el mismo espíritu que yo, las mismas pisadas, porque son mis discípulos. Yo le he pedido a Tito que los visite, pero no que les quiten nada, porque ellos van por el mismo camino. Yo les enseño el mismo propósito, la misma manera de comportamiento. En los versículos 19 al 21 dice, ¿pensáis que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, o sea, con la verdad, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Yo quisiera verlos a ustedes santos, consagrados, no murmuradores, no detractores, no malignos, no hablando mal de nosotros. Quisiera verlos a ustedes limpios, no pecando. Qué tremendo. Así quiero hallarlos como quiero y que yo sea hallado de vosotros cual no queréis. O sea, ustedes me van a encontrar a mí es enojado. No quiero encontrarlos en contiendas, en envidias, en iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar de vergüenza por muchos de los que antes han pecado y que ni siquiera se han arrepentido de la inmundicia de su fornicación y de la lascivia que ustedes han cometido, le dice el versículo 19 al 21. Entonces Pablo le dice, bueno, por tercera vez voy a visitarlos. ¿Ustedes creen que yo me estoy defendiendo de ustedes? Pues no es así, no tengo nada de qué defenderme. Ustedes tienen que reconocer que aquí hay un ministerio serio y no lo quieren reconocer. Lo que han hecho es murmurar y hablar mal de nosotros. No se han portado como seguidores de Cristo, pero nosotros nos hemos comportado como verdaderos seguidores de Cristo para alcanzarlos a ustedes. Ustedes son nuestros hermanos, compórtense como hermanos. Los estamos ayudando. Lo único que hemos hecho es ayudarlos. ¿Por qué se comportan de esta manera? En capítulos anteriores les había dicho, Tito me había traído buenas noticias. Por eso les había hecho una segunda visita, porque él me trajo buenas noticias. Ahora voy a ir por tercera vez, pero estoy temo que ahora los encuentre yo mal, torcidos. Entonces ustedes no me van a encontrar a mí en paz, sino que lo voy a reprender duramente, porque temo que entre ustedes hay disputas, envidias, hay pleitos, intrigas, orgullo, hay desorden. Yo no quiero llegar allá y ser avergonzado, porque Dios me va a humillar delante de ustedes cuando tenga que lamentar todo su pecado, porque no han cambiado de vida, no han dejado la impureza, la inmoralidad sexual y todo lo vergonzoso que han hecho, y como si fuera poco, se atreven ustedes a murmurar de nosotros diciendo que no tenemos el sello del apostolado. Atrevidos. Estoy resuelto a ir a visitarlos, pero si ustedes quieren verme enojado y hablarles con dureza, no es eso lo que quiero. No me obliguen a visitarlos con dureza.
Quiero ser tierno con ustedes. Quiero ser amable, amigable. ¿Qué querían escuchar? Si soy apóstol verdadero, ¿qué tal? Yo sí fui al tercer cielo y estuve allá y vi las glorias que ningún otro ha visto. Ninguno. Ni siquiera tengo cómo explicarles porque no se me autorizó a mí para hablarles. No soy como esos profeticas y apóstoles falsos, dice el apóstol Pablo, que van por ahí diciendo que fueron al cielo, al infierno, que vieron esto, aquello. Mentirosos, contumaces. No han visto nada. Nada han visto ellos de lo que nosotros, los siervos de Dios, llamados a este ministerio, hemos visto. Por culpa de ustedes, tuve que gloriarme. Estoy hablando como un tonto. No quería gloriarme. Ustedes me obligaron a hablarle de estas visiones y revelaciones, de las cuales ni siquiera me ha sido permitido expresarles completamente. Pablo nos habla de ese tercer cielo, pero no nos dice qué hay en ese tercer cielo. Amados, imagínense nada más lo maravilloso, lo impresionante. Pablo no puede ni siquiera expresar lo que Juan expresó. Juan expresó algunas cositas que vio, algunas cositas que se le permitió expresar al apóstol Juan. Pero Pablo vio tantas maravillas que dice, no le es dado al hombre expresar. ¿Qué les parece a ustedes este capítulo tan impresionante? Y así continúa el capítulo 13, que vendría siendo el final.